Los diferentes aspectos del idioma son, digamos, eh, asimilados, ¿ya? Porque nosotros los seres humanos somos seres que no vivimos solos, vivimos en grupos, ¿no? Somos seres, se dice que somos seres gregarios. Por lo tanto, el manejo del idioma siempre va a ser eh, una parte fundamental en la vida social del individuo, ¿no? Nosotros nos comunicamos y para ello utilizamos signos, utilizamos símbolos, ¿no? Los símbolos que utilizamos son generalmente símbolos orales, ¿no? Hablamos y nos comunicamos a partir de sonidos que vamos generando, ¿no? Y cuando hablamos de lengua, estamos hablando de sistemas organizados de sonidos que nos permiten, digamos, eh, establecer, generar, transmitir y luego también codificar y decodificar nuestras ideas, ¿no? En otras palabras, nuestro mundo interior, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, lo estamos exteriorizando a través del lenguaje, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos, nuestro pensamiento, lo compartimos con otras personas a través del lenguaje. Entonces, para ello es muy importante entender realmente, ¿no? La importancia que tiene el idioma en la vida del ser humano, ¿no? La lengua en la vida del ser humano. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo hay sociedades que viven con una sola lengua, ¿no? Manejan un solo idioma y tienen eh, digamos, el dominio total y conocen un solo idioma. Y eso se le llama monolingüismo, ¿no? El monolingüismo, como dice el término mono, es uno, ¿no? Entonces, el monolingüismo se refiere a hablar un solo idioma. Y hay otra situación que hay también sociedades en donde pueden manejar más de un idioma, pueden manejar dos idiomas, tres incluso idiomas se pueden llegar a manejar en una sociedad, pero generalmente se habla de bilingüismo, ¿no? De dos, entonces dos idiomas. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar de cómo es que en un contexto pueden convivir dos idiomas. Entonces se habla de este término del monolingüismo versus el bilingüismo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver también que esta situación es una situación compleja, ¿no? No es una situación tan simple. ¿Por qué? Porque la vida misma del ser humano es una situación bien compleja, ¿no? Es una situación que no se puede tampoco explicar de manera muy sencilla. Realmente comprender la vida del ser humano en todos sus aspectos es pues algo realmente grande, ¿no? Por eso entonces decimos que es complejo. Y entonces, al entender la complejidad de la vida y al entender la complejidad de los aspectos del ser humano, ahí también vamos a ver que el bilingüismo también tiene su complejidad. Entonces, hay varios tipos de bilingüismo, no es uno solo. Y vamos a ver también, vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con términos que están aquí en la pantalla. Por ejemplo, diglosia, ¿no? ¿Qué es la diglosia? ¿Qué es el bilingüismo? Bilingüismo y la diglosia, ¿cómo se relaciona? Eh, ¿Por qué hablamos de un bilingüismo a nivel individual y un bilingüismo social también? Es lo que vamos a hablar ahora. Alternancia, cambio de códigos, interferencias lingüísticas. Miren, son términos que cuando comenzamos a estudiar el bilingüismo, cuando comenzamos a estudiar el manejo de lenguas en diferentes contextos, estos términos comienzan a surgir y comienzan a ser parte de nuestro análisis. Por lo tanto, vale la pena, eh, digamos, prestar un poco de atención y comenzar a entender también de qué se trata cada uno de estos términos, porque cuando se hace análisis lingüístico de una comunidad, de una región, se habla en estos términos. Estas son las categorías que nos van a ayudar a comprender, ¿ya? Y las diferentes situaciones. Y van a ver también cuando ya termine esta sesión que todos estos términos, si bien
pueden utilizarse para describir situaciones bastante complejas, realmente estos términos son muy sencillos de entenderse. ¿No? Son nuestras herramientas con las que vamos a comprender las realidades lingüísticas de las sociedades. Entonces, por eso es importante que vayamos comprendiendo. Por último, vamos a hablar un poco ya en el tema de la educación, cómo es que el plurilingüismo y cuál es la importancia del plurilingüismo en la educación, ¿no? Los aspectos, los desafíos, cómo es que nos incumbe a nosotros que estamos en el área de la educación el plurilingüismo, ¿no? Como eh, digamos, como una corriente que guía nuestro trabajo. Entonces, para poder comenzar ya, digamos, despejando estos términos, vamos a eh, brevemente explicar. Monolingüismo se refiere a una situación, dijimos, una situación social donde se habla una sola lengua, ¿no? Hay sociedades que son cerradas en un solo idioma, ¿no? Y donde se habla solamente un idioma y probablemente eh, hayan algunas minorías que tal vez hablen otros idiomas, pero generalmente es un solo idioma que se habla. Eh, Hay sociedades que son monoculturales, es decir, donde hay una cultura que es la predominante y donde su idioma de esa cultura es la que más se habla, ¿no? Y las demás, si es que hay, son minorías muy pequeñas. Ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Que es una sociedad monocultural y monolingüe, ¿no? Que eh, sí es que reconoce alguna etnia, alguna cultura, pero es vista como una minoría. Así también podemos ver sociedades eh, que tienen una configuración, digamos, muy concentrada en una sola lengua. En digamos, en los países europeos tienen esa característica, muchos países como Inglaterra, ¿no? Con el caso del inglés, en donde si bien podría haber algún dialecto, digamos, alguna variación, pero es un solo idioma el que maneja todo el país, ¿no? En ese sentido. Eh, Pasando al bilingüismo. Existe el bilingüismo como una situación en donde en un contexto, en una sociedad, se hablan dos idiomas. Entonces, es muy interesante ver cómo un idioma y otro idioma tienen una relación similar, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia, no hay mucha valoración de un idioma con respecto al otro, sino ambos son de alguna forma respetados. Ejemplo de bilingüismo, por ejemplo, está el Paraguay, ¿no? Hasta hace unas 2 décadas en Paraguay había una situación muy interesante de bilingüismo, pero últimamente también ha ido cambiando esta situación. Sabemos que en el Paraguay se habla el idioma guaraní, ¿no? Y conjuntamente con el guaraní, el castellano. Tal es así que ambos idiomas, castellano y guaraní, son reconocidos por la legislación de ese país, de Paraguay, en donde por ley todas las personas deben respetar ese idioma, ¿no? Y se sabe que desde el presidente hasta el último de los paraguayos tiene esa condición de bilingüismo, ¿no? Que hablan los dos idiomas. Eh, Sin embargo, decimos también que últimamente esa situación ha ido cambiando y la situación es que ya hay cada vez más personas que tienen una habla del castellano, ¿no? Que ya es ahora más de un 60% en ese país. Otro punto interesante que es similar al bilingüismo es la diglosia. Bien, ¿cuál es la diferencia entre bilingüismo y diglosia? El bilingüismo es cuando dos idiomas se hablan y hay un equilibrio entre los dos idiomas. Pero cuando hay diglosia decimos que hay dos idiomas, sí, pero hay un idioma que tiene preeminencia y el otro está más relegado, ¿no? Y hay casos ya dentro de nuestro país en donde se habla de situaciones de diglosia, ¿no? Por ejemplo, realmente la mayoría de nuestros idiomas sufre de este problema, de la diglosia, cuando el castellano se le da más importancia, ¿no? Y el otro idioma,
puede ser el quechua, el aymara, puede ser el, el- el idioma chiquitano, puede ser el idioma mojeño. Todos estos idiomas, de alguna forma, han estado siendo relegados históricamente por la colonia, ¿no? Desde la colonia en donde el uso del idioma, digamos, nativo, originario, se ha visto como una situación eh, de, de desprestigio, ¿no? Entonces, esto en favor del idioma castellano que se ha tratado de imponer como un único idioma nacional. Sin embargo, esa situación también se ha tratado de revertir a partir de las leyes que se han, digamos, instaurado para poder trabajar este aspecto, ¿no? Entonces, decimos diglosia cuando se hablan en una sociedad dos idiomas, ¿no? Dos idiomas en un contexto, en una sociedad, en un grupo, pero un idioma tiene más importancia y al otro se le relega a un segundo plano. Eso es diglosia. Cada vez que vean una situación en donde hay un idioma al que se le da más importancia y al otro como que se le esconde, ¿no? Medio que se le... a veces la gente trata de no hablarlo o se habla pero solo en el ámbito privado de la casa, tal vez en ciertos lugares hay una situación de diglosia. Ya decimos que es una situación de diglosia. Entonces, este tipo de términos son los que ahora vamos a conocer y profundizar. Cómo es que se dan de esta manera los diferentes, eh, digamos, las diferentes situaciones sociales, ¿no? Habíamos dicho que la sociedad es compleja, la vivencia del ser humano es compleja, pero a través de estos términos nosotros nos aproximamos y podemos comprender toda la magnitud de la complejidad de la vida del ser humano en diferentes sociedades, en diferentes contextos, ¿no? Puede ser aquí en Occidente, puede ser en los valles, puede ser en el oriente boliviano, en Pando, en Tarija, en Potosí, etcétera, ¿no? En diferentes lugares podemos ver este tipo de situaciones que son muy propias de la dinámica de la vida humana. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a seguir profundizando en los diferentes conceptos. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña, digamos, un paréntesis para poder comprender cómo es que se da la adquisición de la lengua, ¿no? ¿Por qué los seres humanos, como decíamos en un principio, por qué es tan importante la adquisición de la lengua y del idioma para el ser humano? Bueno, decimos que el aprendizaje de la lengua es un proceso que tiene aspectos biológicos, pero también aspectos culturales. En otras palabras, biológico porque estamos, por naturaleza, los seres humanos estamos programados, configurados, estamos desarrollados, si se quiere, para poder manejar, comprender y producir lenguaje. ¿Ya? Y eso es visible en el cerebro humano. ¿Ya? Ahí está el aspecto biológico. Pero también hay un aspecto cultural. ¿Cuál es el aspecto cultural? ¿Por qué? Porque la lengua es aprendida, ¿no? Entonces, el idioma se transmite, se aprende. ¿Y cómo se aprende? A través de la cultura. Entonces, eh, y se configura también a través de la cultura. Entonces, nuestro idioma refleja mucho de nuestra manera de pensar. Nuestro idioma refleja mucho del contexto en el que vivimos. Eh, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, hay lenguas que tienen mucha relación con el medio en donde vive la gente. Hay idiomas claramente que tienen acentos que se relacionan con el área de los trópicos, por ejemplo. Y hay idiomas que tienen mucha influencia del entorno mismo. En el caso del altiplano, ¿no? El uso de la aymara, la lengua aymara, la lengua quechua, tal vez, tienen una connotación, un contexto en los fonemas, en el sentido de las palabras, eh, se relaciona mucho con el espacio donde se utiliza el idioma. Y eso también influye, dicen muchos teóricos, que influye también en el carácter de la persona, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto cultural importante de la lengua.
Entonces decimos que el aprendizaje, ¿no? El uso de la lengua, el ejercicio, la utilización de la lengua tiene aspecto biológico y tiene un aspecto cultural. El ser humano tiene especialmente desarrollada el área del lenguaje en el cerebro, ¿no? Y puede aprender varios idiomas gracias a esta propiedad del cerebro humano. Básicamente, las dos áreas del cerebro que están destinadas al uso, manejo, aprendizaje del lenguaje son el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke es, si es que aquí se puede distinguir, está entre la parte central, más o menos de un color celeste, entre rosado y celeste, que está en nuestro gráfico, ¿no? Dice comprensión del lenguaje e inteligencia, área de Wernicke, ¿no? El principal, la principal función de esta área de Wernicke es la comprensión del lenguaje, ¿ya? En esa parte del cerebro está nuestra, digamos, la parte de nuestro organismo que nos permite entender el lenguaje. Cada vez que escuchamos las palabras, entonces esa área del cerebro se activa y podemos decodificar y comprender el sentido de lo que estamos escuchando. A diferencia, por ejemplo, si tratamos de entender otro idioma que nunca habíamos escuchado, esta parte del cerebro no está entrenada para poder comprender ese otro idioma. Por lo tanto, muy difícilmente va a poder comprender alguna palabra, ¿no? Entonces, el área de Wernicke en el cerebro está destinada para la comprensión del lenguaje, ¿no? Y al mismo tiempo las funciones intelectuales superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento está hecho en el idioma, pensamos en idioma, entonces entendemos en idioma, reflexionamos en idioma. Por eso es importante analizar que es esta la parte del cerebro la que está encargada de este aspecto. ¿Ya? Un segundo, una segunda área que es importantísima es el área de Broca, ¿ya? Entonces, el área de Broca es donde nosotros podemos procesar para poder emitir el lenguaje, ¿no? Si el área de Wernicke es para comprender, el área de Broca es para realizar el lenguaje. Aquí es donde el cerebro articula, ¿no? Y dice, donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y patrones motores para la expresión de cada palabra. Pues bien, entonces, una vez que vemos cómo es que estas áreas del cerebro tienen una participación muy grande en el uso, en la ejecución, en la comprensión del lenguaje, lo primero es comprender cómo es que estas áreas del cerebro, desde los primeros años de vida de la persona, desde los primeros años de vida del ser humano, estas áreas del cerebro están realmente encendidas. Cuando el ser humano nace, en los primeros días de vida, estas son las primeras áreas del cerebro que comienzan a desarrollarse. ¿Por qué? Dijimos que el ser humano es un animal gregario, ¿no? Es un ser gregario, es un ser que vive en grupos. Por lo tanto, la supervivencia del ser humano depende de su habilidad de poder comunicarse. A través de la comunicación, los seres humanos obtenemos protección, obtenemos comida, obtenemos colaboración, obtenemos abrigo, obtenemos de todo, ¿no? Alimentación. Por eso es muy importante para la persona sentirse parte de un grupo, de una sociedad, ¿no? Eso es lo importante para el ser humano y por eso los neurobiólogos, los neurocientíficos han podido determinar que desde la primera infancia estas áreas del cerebro tienen una gran actividad y de esa manera han podido explicar, por ejemplo, cómo es que los niños desde hasta los 3 años tienen una gran habilidad para poder desarrollar y aprender cualquier tipo de idioma, ¿no? Es esta la primera etapa de la vida en donde para el ser humano es, diríamos, crítico, ¿no? Es necesario, es vital poder aprender el idioma.
¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir unirse al grupo, ya sea a la familia, a la sociedad, a la tribu, etcétera, a donde pertenezca, con quienes viva, pues lo que le va a permitir establecerse como parte de ese grupo social. Entonces, una parte, si se quiere, evolutiva, ¿no? Es una parte, es un aspecto que es muy importante para el ser humano en su, digamos, en su anexión a los grupos sociales. Por ello es que estas áreas son estudiadas hasta ahora y es lo que tenemos hasta ahora como un conocimiento de cómo es que la lengua tiene este aspecto biológico. Y ahora también vamos a pasar a ver cómo es que el aspecto cultural de la lengua también se relaciona con este aspecto biológico y de esta manera pues da espacio a este uso, ¿no?, tan complejo eh, de la lengua. Entonces, decimos, ¿no? Desde que nacen, los niños muestran un especial interés hacia la voz humana, ¿no? Los bebés tienen, desde que nacen, incluso desde antes del nacimiento, deben saber sobre todo las mamás, cómo es que los bebés van respondiendo a los tonos de la voz, ¿no? A la comunicación que pueda tener esa madre, el padre de familia, etcétera, ¿no? Las personas que están alrededor de ese niño que está gestante. Y una vez que nace el ser humano, una vez que nace el niño, eh, comienza a desarrollar rápidamente esta capacidad de comunicarse, de comprender, de interesarse por la voz, mucho más que el interés por objetos visuales o por eh, diferentes tipos de sentidos, porque tenemos 5 sentidos los seres humanos, pero un especial interés tienen los bebés hacia la voz humana. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, una de las más importantes, digamos, habilidades que el ser humano tiene que desarrollar para asegurarse la supervivencia es la comunicación. Entonces, los niños y niñas que no son estimulados lingüísticamente presentan mayor dificultad para adquirir el lenguaje, llegando incluso a tener algún retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Diferentes pediatras, digamos, investigadores, igual los neurocientíficos han podido definir estos temas, ¿no? Que es importante los estímulos que puedan recibir los niños para poder asimilar correctamente el idioma, ¿no?, el lenguaje. Entonces, aquí es que nos vamos fundamentando de los conocimientos que ya tenemos al respecto. Decimos también que el lenguaje, desde las primeras etapas de la vida del ser humano, va a ayudar a los niños, a los bebés, a los niños, a las niñas, a aprender a pensar y desarrollar la inteligencia, ¿no? Eh, Siempre vamos a insistir en este módulo. El pensamiento y la ejecución de actividades complejas del cerebro, de la mente, se desarrolla a través del lenguaje. Nosotros pensamos en el lenguaje, no pensamos de manera muy abstracta, sino pensamos en palabras. Por lo tanto, aprender a hablar, aprender a entender las palabras, aprender un idioma, ayuda a pensar y desarrollar la inteligencia desde las primeras etapas de vida. También decimos que desarrolla una mayor capacidad de análisis. La persona que tiene un aprendizaje correcto de la lengua, tiene una mayor capacidad de análisis ya desde la infancia. Entonces, tiene una mejor posibilidad de desarrollar alguna aptitud, ¿no? Tiene, digamos, mayor posibilidad, mayor oportunidad de que pueda desarrollar algún talento. Esto es muy interesante también. Nos dice la teoría que el aprendizaje del lenguaje facilita la comprensión y la resolución del problema a través del pensamiento, ¿no?
muchos, muchos pensadores en las últimas, en la última década han coincidido en que el pensamiento, no solamente el pensamiento abstracto, es decir, digamos, realizar cálculos, operaciones complejas en la cabeza, en la mente, sino el pensamiento que naturalmente eh, sale, ¿no? El pensamiento que tenemos naturalmente es el pensamiento más espontáneo y ese es el que nos permite resolver problemas. Algunas personas lo entienden como intuición. Otros autores lo han, digamos, incluso catalogado como pensamiento lateral, es decir, la capacidad del cerebro de pensar mucho más allá de lo aparente y entender las cosas de maneras diferentes. Entonces, esta comprensión y esta resolución de problemas a través de operaciones complejas del cerebro se ve favorecida por el uso del lenguaje, ¿no? Por una, eh, digamos, por una estimulación correcta del lenguaje desde los primeros años de vida. El lenguaje también ayuda a entender las emociones, tanto las propias emociones como las emociones de otras personas. Entonces, este es un aspecto también muy interesante, muy bonito. El, el estudio de las emociones como parte de la vida y del aprendizaje de las emociones es algo más reciente, ¿ya? Desde digamos, desde lo que ha aportado Daniel Goleman, la inteligencia emocional, ¿no? Los autores que hablan de las habilidades socioemocionales. Estos autores han llegado a entender que no solamente tenemos que nosotros acumular conocimiento, ¿no? Estudiar para acumular conocimiento, para poder resolver situaciones, sino también tendríamos que estudiar para dominar y manejar nuestras emociones, para poder manejar nuestras situaciones de ira, de miedo, de desesperación, de ansiedad, diferentes tipos de situaciones que puede un ser humano vivir y que al no poder resolver vive con frustración, ¿no? Y le genera problemas psicológicos que puede desencadenar incluso problemas sociales. Entonces, el uso y el manejo del lenguaje le va a ayudar a comprender las emociones. Y decimos también, por último, que el lenguaje está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, el desarrollo cognitivo, ya entendemos este aspecto ya desde el aspecto educativo, ¿no? La capacidad que tiene una persona de aprender, ¿no? De reconocer, de entender, ¿no? De realizar estas operaciones dentro de su mente para luego asimilar, ¿no? Abstraer diferentes tipos de operaciones que la mente puede realizar. Este desarrollo cognitivo que se va desarrollando, que se va generando, se ve también beneficiado por el uso, por la estimulación en el uso del lenguaje. También decimos que todos estos aspectos del ser humano, no solamente en la infancia, sino todo el resto de la vida, nosotros lo vamos trabajando inconscientemente, ¿no? Todos estos aspectos. Todas las personas tienen ciertos grados, tienen ciertas capacidades que les ayudan, aptitudes que les ayudan en diferentes situaciones y por las cuales esas personas se destacan, ¿no? Hay personas que son más sociables, o hay personas que saben trabajar más bajo presión, hay personas que tienen mayor capacidad, digamos, para proponer y solucionar problemas, hay personas que tienen, digamos, más empatía, ¿no? Capacidad de empatizar con otros y de esa manera comunicarse de manera diferente. Hay personas que tienen una mayor comprensión de habilidades, digamos, de situaciones abstractas. Hay personas que son muy buenas para la ingeniería, para la matemática, para la electrónica, etcétera. Entonces, ahí vemos que en cada uno de los individuos, en cada uno de nosotros, hay diferentes grados de desarrollo de diferentes aspectos, ¿no? Y en todos esos aspectos está el lenguaje. En todos esos aspectos media el lenguaje, ¿no? En todos los procesos que el ser humano realiza, eh, el lenguaje está presente.
aunque no digamos una palabra a través de la boca, ¿no? Aunque no hablemos una palabra, el cerebro está constantemente procesando todo lo que le está pasando y lo está haciendo a través de un lenguaje, porque el lenguaje le permite organizar las cosas. Entonces, desde los 0 a los 2 años, estamos hablando de una primera etapa en donde el individuo comienza a entender las cosas. A esta etapa, muchos autores la conocen como etapa prelingüística. Otros autores hablan de 0 a 3 años. También es válido. Pero lo que nos interesa aquí es entender que en esta primera etapa, los niños van a comenzar a reconocer las palabras y estas palabras que tienen signo, es decir, que tienen significado, ¿no? Estas palabras eh, que no son en vano, sino que tienden a designar ciertas cosas. Por eso también decimos que los niños van a asociar sonidos con objetos. Eh, para comunicarse en esta primera etapa, los niños hacen el uso de miradas, de gestos, de expresiones faciales, también algunos sonidos, algunos balbuceos. Pero lo interesante en esta etapa es que los científicos han descubierto que aquí hay una capacidad cerebral para asimilar varios idiomas. No solo uno, sino en este momento, en este punto de la vida, el ser humano puede asimilar varios idiomas si es que digamos, es expuesto de manera correcta y ordenada a diferentes idiomas. ¿Cómo estimular este aspecto? Eh, los teóricos sugieren que se debería hablar con el bebé como si fuera una persona adulta, ¿no? Y responder cuando emite balbuceos, pero responder como si estuviéramos hablando con una persona adulta, lo que le va a permitir, de alguna manera, asimilar con más detalle los significados del habla. También se sugiere mencionar el nombre de las cosas para que lo aprenda, ¿no? Para que vaya aprendiendo, por más que sean los nombres complicados, pero que vaya aprendiendo de qué se trata cada objeto que está a su alrededor. Cuando señala algo con el dedo, indicarle cómo se llama ese objeto, ¿no? Eh, evitar hablar como un bebé. Hay muchas personas que cuando encuentran un bebé quieren hablarle también con balbuceos, con sonidos. Y la teoría dice no, la teoría dice más bien al bebé háblesele como una persona, porque de esa manera se va de alguna forma a estimular que el cerebro de ese bebé pueda comprender ya de manera más compleja las cosas. Va a haber una siguiente etapa de desarrollo del lenguaje que corresponde a los 2 a 4 años, ¿no? Y ya se conoce esta como la etapa lingüística. Ahora aquí hay un aspecto muy interesante, porque aquí ya este es el primer momento en el que el individuo ya comienza su relación social, ¿no? Entonces, se habla de una mayor relación social y se dice que es necesario para este sujeto, ¿no? Para este niño, conocer más palabras para poder establecer correctamente su vínculo social con el grupo. ¿Y esto qué va a hacer? Va a generarle un aumento de vocabulario. Entonces va a comenzar a conocer más palabras. Y también es el momento en donde comienza el cerebro a realizar operaciones de construcción sintáctica, ¿no? Entonces, muchas veces los niños a esta edad van a comenzar ya no solamente a mencionar palabras o mencionar, digamos, sonidos o balbuceos, sino van a comenzar a organizar frases, ¿no? Y las frases, la construcción sintáctica, ya dijimos la anterior sesión, ¿no? La construcción sintáctica de cada idioma es diferente. ¿Por qué? Porque cada idioma piensa, percibe el mundo y entiende las cosas y las situaciones de manera diferente. Por lo tanto, es en este momento en el que el cerebro de la niña, del niño, va a comenzar a asimilar la construcción sintáctica del idioma que se le ha enseñado. La teoría recomienda hablar con el niño, ¿no? Hablar con el niño, con la niña, contarle las cosas, explicarle cómo son las cosas. También
recomiendan compartir cuentos, ¿no? Eh, Preguntarle cosas al niño y esperar a que el niño pueda procesar y responder, ¿no? Dejar que el niño sea el que hable y no adelantarse a lo que va a decir, no, no, no dirigirle, sino que, que esa persona pueda terminar el esfuerzo de procesar lo que va a decir. Corregir cuando comete algún error en alguna palabra, ¿no? Cuando cometa algún error en alguna palabra, entonces, para que vaya afinando su uso del lenguaje. Y también involucrarle en las conversaciones de los adultos, ¿no? De alguna forma, para que vaya eh, familiarizándose con el uso de las expresiones. Bien, habiendo visto cómo se desarrolla digamos, el uso del lenguaje en el desarrollo de los individuos, este uso del lenguaje, una vez aprendido, ya es para toda la vida, ¿no? Entonces, vemos cómo hay personas que en la primera infancia han logrado aprender dos idiomas, ¿no? Vemos personas que ya sea hasta los 3 años han crecido escuchando dos idiomas o tal vez un poco más adelante, hasta los 7, 8, 10 años, han aprendido un segundo idioma. Entonces, esto se da mucho en situaciones en donde hay familias migrantes, por ejemplo, ¿no? En donde eh, se habla también un poco el idioma de la región de origen. Y se habla también el idioma, generalmente con el idioma castellano. Entonces, el bilingüismo, ya dijimos, es una situación en donde se hablan dos idiomas. Hay una diferenciación, ¿no? Hay dos tipos de bilingüismo básicos, porque más allá podemos encontrar mucho más en los análisis, pero hay dos tipos básicos de bilingüismo. Un bilingüismo que es individual, ¿no? Que está dentro del individuo, dentro de la persona que tiene la capacidad de procesar dos sistemas lingüísticos diferentes, ¿no? Es un individuo bilingüe. Entonces, aquí hagamos un poco resaltaremos este término, procesar sistemas lingüísticos diferentes. Es decir, algo que nos parece tan natural como hablar un idioma, es el resultado de una operación compleja del cerebro, ¿no? El cerebro está procesando un sistema lingüístico. Por lo tanto, esa habilidad que el cerebro aprende, que el cerebro tiene cuando se expone a dos idiomas, le permite una ventaja instrumental y ventaja cognoscitiva de enriquecimiento cultural y social al individuo, ¿ya? Entonces, y esto también es parte de nuestra lectura de la semana, ¿ya? Esto es muy interesante de verlo. Si vemos el manejo de idiomas no como una situación ya no de desprestigio, no una situación de la que hay que avergonzarse, sino lo vemos más bien como una habilidad, como una ventaja instrumental que te enriquece como persona y que te permite ver el digamos, si se quiere, el mundo de formas diferentes. Entonces, esto te permite mejorar como individuo, ¿ya? La teoría, también la teoría de la neurociencia, nos dice, y esto es muy, muy popular, muy difundido esta idea, pero nos dice la teoría que si tú eres bilingüe y estás en una situación en donde estás indeciso o es difícil tomar una decisión, entonces trata de pensar en el otro idioma, ¿ya? Trata de pensar en el otro idioma y reflexionar rápidamente en otro idioma y vas a ver que vas a encontrar rápidamente una solución. ¿Esto por qué? Porque el cerebro está trabajando, pensando de maneras diferentes, lo cual te permite, como, digamos, eh, como una máquina, te permite encontrar una solución a un problema complejo de manera más fácil.
Por lo tanto, esto representa una ventaja instrumental y cognoscitiva. No lo decimos porque nos agrada el bilingüismo, lo decimos porque está en las teorías, tanto neurolingüística, está en la antropología lingüística, esto está también en la teoría de la educación. Diferentes teóricos han trabajado y han dado esta conclusión, ¿no? Manejar dos idiomas o más idiomas te permite pensar de maneras diferentes. Entonces, para aquello es un requisito que las dos lenguas deben ser armónicamente integradas, es decir, que dentro de tu persona no reconozcas que hay un conflicto intercultural con las dos lenguas. ¿Qué significa? Que cuando hay muchas personas que a veces les da vergüenza de hablar, de reconocer, decir que hablan un segundo idioma, porque ahí está implícita una situación tal vez de discriminación o está implícita una situación de rechazo, hay una situación que es muy ajena a la persona, ¿no? Que son situaciones históricamente configuradas. Pero estos elementos nos permiten reflexionar y entender que si nosotros como individuos pudiéramos resolver este tema dentro de nosotros y dejar de ver al segundo idioma, en este caso un idioma nativo, por ejemplo, ya no como una situación de rechazo, sino más bien como una situación de ventaja, como una habilidad de ventaja cognoscitiva, entonces estaríamos realizando una integración armónica de las dos idiomas, ¿no? Ahora también, hay dos formas de obtener el bilingüismo. Uno es el simultáneo. ¿A qué nos referimos con el bilingüismo simultáneo? Dice la teoría también, mucho vamos a hablar ahora de la teoría, ¿no? Dice la teoría que el bilingüismo simultáneo se da cuando el niño hasta los 3 años ha podido aprender los dos idiomas al mismo tiempo. Hay casos en donde se da esta situación, en donde ya sea escuchando, imitando, entonces, aunque no quieran enseñarle los padres, pero ya va aprendiendo los dos idiomas. Se llega a dar. Entonces, hasta los 3 años, si hasta los 3 años ha llegado a aprender los dos idiomas, estamos hablando de un bilingüismo simultáneo. Pero hay otra situación, que es el bilingüismo secuencial. Eso significa que cuando hasta los 3 años ha aprendido un solo idioma, pero de ahí en adelante ha aprendido otro idioma, puede ser hasta los 8, 10, 12 años, ha llegado a aprender el otro idioma, entonces es un bilingüismo secuencial. En el caso del bilingüismo secuencial, a veces se atribuye a que pueden darse situaciones de entiendo, pero no hablo, situaciones así, ¿no? De dificultad para poder manejar la segunda lengua. eh, y muchas veces las personas también no prefieren no hablarlo, ¿no? El otro idioma. Pero sin embargo ya tienen cierto manejo. Y hay un gran segundo tipo de bilingüismo que es el bilingüismo social, ¿no? En el que una sociedad reconoce dos lenguas y no hay un predominio de ninguna, ¿no? Decíamos el ejemplo del Paraguay hace unas décadas en donde ahí había una situación de habla más equilibrada de las dos lenguas. Y así también en el mundo hay diferentes lugares en donde se hablan dos idiomas y no hay tanto un rechazo de uno al otro, sino que las dos lenguas más o menos pueden convivir y ninguna representa más que la otra, ¿no? Ninguna es más valorada que la otra. Entonces, ahí hay un bilingüismo social, en donde las personas comparten dos idiomas. Entonces, hay bilingüismo individual, donde un ser humano, donde una persona, un individuo puede hablar dos idiomas, y el bilingüismo social, donde la sociedad es ya la que habla los dos idiomas. Eh, una forma para poder reconocer y para poder analizar nuestras situaciones de bilingüismo nos la ofrece también el texto académico de la semana, en donde están estas 4 preguntas que son bien interesantes, ¿no? Donde yo quiero un poco compartir y un poco reflexionar con ustedes, ¿no? Eh, Primero, ¿qué lenguas habla cada uno de los padres? Si cada uno hacemos un autoanálisis de nuestra realidad y cómo tal vez nosotros nos comportamos con nuestros hijos, entonces podemos ver un poco de esto, ¿no? ¿Qué lenguas
habla cada uno de nuestros padres frente a nosotros cuando éramos niños? ¿Qué lenguas hablaban? ¿O qué lenguas nosotros hablamos frente a nuestros hijos cuando ellos están presentes? Eh, ¿Qué lenguas habla cada uno de los padres al niño en la práctica? Cuando estamos expresándonos directamente con los niños o cuando nuestros padres hablaban directamente con nosotros, ¿en qué idioma nos hablaban? ¿En qué lengua nos hablaban? Hay a veces familias en donde, por decir, el padre es quechua hablante, la madre es español, castellano, o al revés, ¿no? La madre puede ser aymara hablante, o el padre puede ser quechua, o tal vez el padre solo hablante de castellano, cerrado, tal vez. Pero hay situaciones bien diversas, ¿no? En la sociedad, en nuestra realidad. Entonces, este tipo de cuestionantes nos permiten un poco comprender también cómo es que se da la transmisión del idioma de las familias, ¿no? De los padres a los hijos. ¿Qué lengua o qué lenguas hablan otros miembros de la familia al niño? ¿No? Por ejemplo, ¿qué lenguas hablan los abuelos, los tíos? ¿Qué lenguas hablan los hijos de los tíos, los primos? ¿Qué lenguas hablan tal vez los vecinos o personas que son cercanas a la familia? ¿Con qué idioma se dirigen al niño? ¿No? ¿O qué idioma hablan frente al niño? Porque dijimos también que el idioma se aprende no tanto, no solamente porque le hables directamente en un idioma, sino se aprende por escuchar y, y imitar, ¿no? Entonces, desde los primeros años, el ser humano tiene esa capacidad de asimilar un idioma. Por lo tanto, como ya dijimos también, los idiomas a los que se exponga ese niño, pues esa niña también va a repercutir en su aprendizaje. Y también una cuarta pregunta, ¿qué lenguas experimenta el niño en la comunidad? ¿No? Cuando está con sus pares, cuando está con otros niños, con otras niñas, está en la escuela, está tal vez en algún sitio en donde comparte con otras personas. Entonces, ¿qué lenguas experimenta? ¿Qué lenguas escucha? ¿Qué lenguas habla? Entonces, esas cuatro preguntas son muy interesantes para poder analizar un poco cómo se da la transmisión del idioma. Comentamos al respecto, ¿no? Algunos niños son monolingües porque sus padres deciden enseñar una sola lengua. Al respecto hay autores que han realizado muchas investigaciones, ¿no? Y resaltamos el trabajo que ha hecho Inge Sikra sobre el habla del quechua, ¿no? Eh, Resaltamos también los trabajos que hayan hecho los autores como Alison Spedding en el uso del idioma, también el idioma aymara. Entonces, esto nos permite comprender, ¿no? Cómo es que hay familias que deciden y dicen, conmigo va a terminarse el idioma, ¿no? Hay un texto muy bonito que dice, conmigo termina el quechua, que se ha hecho, es producto de una investigación que se ha hecho en Cochabamba, si no me equivoco, en donde los padres de familia, casos donde los padres de familia deciden que si bien ellos hablan el quechua, pero ellos ya no quieren enseñarle el quechua a sus hijos, ¿no? Por diferentes razones. Eh, pero principalmente porque perciben ellos, los padres perciben que de esa manera van a poder garantizar acceso a diferentes instancias a los niños, ¿no? Es decir, que hablen un solo idioma, piensan que eso les va a garantizar que puedan estudiar mejor o acceder a diferentes lugares, en fin siempre en el fondo también está el fantasma, digamos, ¿no? De la discriminación, del rechazo, y esto que configura un poco nuestro carácter social, ¿no? Nuestro carácter de país, y al que eh, también últimamente se ha reflexionado y se ha pensado mucho y se ha trabajado para poder revertir esta situación. Otro comentario. Si el aprendizaje de la lengua 1 ha sido superior a la lengua 2, entonces se van a presentar mezclas del uso del lenguaje. Sobre las mezclas vamos a hablar un poco más adelante, que son situaciones también en donde se utilizan tanto palabras o frases enteras de uno u otro idioma en una sola conversación. Hay un fenómeno muy interesante que es la alternancia de códigos. ¿Qué pasa cuando hay personas bilingües, ¿no? Cuando
digamos, dos o más personas que hablan diferentes idiomas eh, se encuentran y pueden conversar. Entonces pueden utilizar palabras de diferentes idiomas en una oración, ¿no? Eh, yo he visto mucho estas situaciones, por ejemplo, en las asambleas o en las juntas comunales, en donde a veces hay, ya sean dirigentes o comunarios, personas que toman la palabra y comienzan hablando tal vez en aymara o en quechua, y luego hablan toda una frase, explican bien, y luego se pasan al castellano, y luego hablan también en castellano todo un tanto. Entonces están alternando códigos, ¿ya? Se dice que se está alternando códigos. Um, Aquí un ejemplo muy básico, ¿no? Entre quechua y castellano. Por ejemplo, puede decir, Hamu y Miku, ¿no? Tus papás llegaron a comer, entonces ven a comer. Y le está diciendo tanto en quechua como en castellano, ¿no? Eso es una muestra de cómo hay una alternancia de códigos. Puede una persona en una conversación hablar una parte grande, estar hablando, contando una experiencia, por ejemplo, en Aymara puede estar contando una experiencia y luego de repente pasarse al castellano y de repente la conversación sigue desarrollándose en castellano, ¿no? En español, y igual se entienden, igual se está transmitiendo. A eso se le llama alternancia de códigos. ¿Ya? Esa situación se llama alternancia de códigos. Cuando una persona domina, dice, ambos idiomas, utiliza expresiones completas de ambos idiomas en una conversación. Sin embargo, aparte de la alternancia de códigos, también hay otra situación que podemos reconocer en el habla cotidiana. A veces hay situaciones en donde una persona puede utilizar palabras prestadas, ¿no? Pueden utilizar, digamos, términos que no corresponden al idioma, pero que igual se llegan a entender de alguna forma, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Levantó la mano, colega Pablo José. Adelante, por favor. Sí, licenciado, en esto de lo que estaba hablando usted de la alternancia de códigos, yo sé que hay harta ventaja de aprender dos idiomas, pero justamente cuando uno aprende la lengua quechua o aprende primero, sobre todo la lengua quechua, un idioma originario como primera lengua, eh, y después aprender el castellano, sus estructuras en la forma de redactar, por ejemplo, con el castellano, en el español es sujeto, verbo, objeto, pero en el quechua es sujeto, objeto, verbo. Y justamente lo que hace rato usted decía es eso, ¿no? Si bien el lenguaje puede ser cultural, es un medio de comunicación, mientras no llegue a la academia, vamos a seguir siendo con una especie de colonialidad en cuanto al idioma, porque yo he tenido serios problemas al momento de redactar mi trabajo de tesis. Lo he hecho en una universidad estatal, no lo he hecho en el Profocom, porque lamentablemente el Profocom no se han tomado en cuenta ni ese aspecto. Pero nos han hecho dar cuenta que lo que estaba redactado, algunas frases para caer dentro del aspecto científico, eh, todo mi trabajo de investigación había estado pues en el esquema quechua. Entonces me dijeron que habría que cambiar. Ahí recién comprendí cómo las estructuras de los lenguajes surgen del inconveniente. Y para dar cierta validez al idioma, yo creo que, para que no sea simplemente una práctica cultural del idioma, deberían darnos la misma validez en cuanto a la estructura en cuanto plasmemos estos trabajos en la redacción de los trabajos de investigación, porque si vamos a seguir insistiendo de que debemos redactar los trabajos de tesis eh,
la estructura de la lengua castellana, un poco también en la práctica directa o indirectamente estamos desmereciendo, ¿no? El que hayamos aprendido a hablar en quechua, porque implícitamente, al no hacer de valer esa estructura mental que tú has logrado desarrollar en tu infancia, eh, te está haciendo mostrar de que, bueno, no es tan necesario haber aprendido esta lengua, ¿no? Salvo que sea para carácter de comunicación, pero para desarrollar conocimiento científico tiene sus limitaciones. Simplemente eso, licenciado. Muchas gracias. Excelente esa puntualización y que justamente apunta, ¿no? a la, digamos, a esta situación estructural en donde nosotros también nos desenvolvemos. Realmente vemos ahí en esta experiencia que nos comenta cómo es que se ha configurado. Un poco decimos también eso, ¿no? Cómo es que se ha configurado históricamente todo el orden de las cosas para validar y valorar solamente una forma de expresión, ¿no? Que en este caso sería el aspecto académico, el campo académico. Y que, caramba, cuando uno realmente piensa y reflexiona para la práctica, ¿no? Y uno dice, realmente, ¿por qué no se me valora también mi expresión en el idioma en el que yo he aprendido tal vez mi primera lengua, o tal vez en el idioma en donde yo estoy realizando todo mi ejercicio, mi proceso de producción de conocimientos y pueda llegar a ser, digamos, esto también valorado al mismo nivel que una producción, digamos, académica. Sin embargo, yo al respecto veo tengo cierta esperanza, ¿no? También de cómo es que estas situaciones poco a poco van cambiando. La direccionalidad eh, tanto de digamos, de las expresiones eh, como de las producciones, tienen están como que virando hacia la inclusividad, ¿no? A ser más inclusivo y a ser más amplio en ciertos aspectos. Y ojalá también el aspecto de la lengua, el aspecto del idioma pueda ser más tomado en cuenta, ¿no? Pero una vez más es una cuestión también estructural de cómo ciertas instituciones como la academia, como la universidad, han ido heredando también digamos, estas formas un tanto anquilosadas, ¿no? de trabajar y de producir el conocimiento. Eh, Al respecto, ¿no? Y esa es una crítica que se le ha hecho a a la universidad también en los últimos años, ¿no? Hay, eh, hay autores muy interesantes que han puesto en tela de juicio cómo es que la universidad hasta ahora no ha cambiado conforme han ido cambiando los sentidos de la sociedad, ¿no? Las necesidades, las opiniones y todo lo que conforma la vida social ha ido cambiando mucho, ¿no? Pero la universidad y la academia no han cambiado casi nada, ¿no? En el último siglo y más se han seguido manteniendo iguales. Por lo tanto, ahí también es un aspecto en donde es importante trabajar sobre ese tema, ¿no? Bueno, una vez más, antes de continuar, levantó la mano eh, el colega Pablo. Adelante, por favor. Sí, aclarando en esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ley 070 nos hablan de la descolonización epistemológica. Y esto cae en esto, ¿no? Porque lo epistemológico tradicional abarca el conocimiento científico y corrientes modernas abarcan ahora que lo epistemológico, y esto cabe dentro de la generación del conocimiento, no solamente tendría que estar enfrascado en conocimiento científico, sino también abarca ya el conocimiento no científico, como la doxa, la opinión, o sea, ciertos conocimientos de, de los pueblos indígenas, ¿no? Y dentro del lenguaje, lamentablemente, esto de lo epistemológico en el lenguaje
lenguaje no se reconoce. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? La universidad, por ejemplo, al darnos ciertos parámetros en el esquema científico, como el APA, todas esas cuestiones, nos están encajonando en algo que nosotros queremos liberarnos, pero que lamentablemente estamos ahí metidos, ¿no? Porque eso de la colonialidad está implícito en nosotros. ¿Cuánto vamos a tardar en liberarnos? No lo sé, pero espero que no sea demasiado tarde, como cuando hace rato le decía, ¿no? Cuando nosotros realmente entendamos que el lenguaje de los pueblos indígenas no tiene tanta validez como el lenguaje académico, ¿no? Simplemente es una licenciatura. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, son aspectos que vamos a ir también un poco más reflexionando, así como lo propone. Usted es efectivamente cierto, ¿no? Tal vez esa diferenciación entre episteme y doxa todavía se encuentra así muy presente. Y realmente es un punto en donde uno hace análisis crítico, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo es posible de que si bien estamos empujando, realizando tantos, tratando de hacer tantos avances, pero que esta estructura ahí, ¿no? Parece no moverse mucho. Pero bueno, en el aspecto que la universidad pedagógica ha ido también desarrollando, digamos, con todas sus aciertos y deficiencias, ha trabajado, digamos, un poco más en tratar de marcar un poco una línea un poco más diferente de tanto trabajo como de investigación, ¿no? En ese sentido. Y bueno, una vez más, ¿no? Yo le digo, yo estoy con mucha esperanza de que esto puede ir cambiando también conforme vayan dándose más virajes, sobre todo con el nacimiento de la intelectualidad de aquí, ¿no? Intelectualidad local. Cada vez son más los investigadores que investigan desde lo aymara, ¿no? Por ejemplo, desde lo quechua, tal vez, que investigan desde el pensamiento local. Hay muchas investigaciones muy interesantes sobre la revalorización de los indicadores naturales, al respecto de la emergencia ambiental y cómo se va mostrando tanto el conocimiento, el saber local como una alternativa ante lo que ha llegado, a lo que ha desembocado el conocimiento científico, ¿no? Esta epísteme a la que tanta atención se le ha puesto, pero que al final, como con el manejo y la instrumentalización también, ha ido deviniendo en toda esta problemática ambiental en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero serán temas que podamos hablar en otras sesiones también, un poco más. Eh, pero volviendo, ¿no? a nuestro tema, a nuestra temática, estamos un poco viendo las categorías en donde vamos a reconocer estas situaciones, ¿no? Tanto la alternancia de los códigos, la mezcla de los códigos, que son cuestiones que vamos a observar en la cotidianidad de las personas. Entonces, eh, se hace investigación cualitativa, se hace investigación desde las teorías emergentes precisamente para no encasillarse en en la investigación cuantitativa, ¿no? En lo que mucho se ha hablado, los enfoques positivistas, que tienden a reducir las realidades a números, ¿no? A estadísticas. Pero si miramos un poco más allá, si vemos la investigación cualitativa, si vemos mucho más la investigación, las metodologías indígenas, eh, ya le dan mucho más valor a la cotidianidad de la persona, ¿no? Le da mucho más valor al sentido que tiene el, el ser humano en su vida, en su existencia. Eh, y esto es muy interesante porque a partir de ello vamos a dar mucho más significancia a este tipo de fenómenos que están, que se dan, que son observables, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, alternancia de códigos, cómo es que en una conversación, en un encuentro, que es digamos, un evento que es muy importante culturalmente hablando, que tiene importancia para la gente de ese contexto, y también se dan las mezclas de los códigos, ¿no? Cuando, solamente para entender estos pequeños ejemplos, ¿no? Cuando la persona utiliza una o varias palabras que son prestadas, ¿no? Entonces, yo muchas veces he escuchado,
a los jóvenes, a los adolescentes en la escuela, decir, ese man no está entendiendo, así, más o menos, ¿no? O si no, en una reunión, en una comunidad, escuchar, hay una convocatoria a una junta, entonces, "Tajenu Jutap Hanpa", ¿no? Todos tienen que venir, porque multa utjani. Ya el hecho de meter las palabras, el porque, o la palabra multa, y encima utilizándole ya la W que está ahí, para aimarizarlo un poco, entonces ya se habla de una mezcla de códigos, ¿no? Entonces, son pequeños ejemplos que podemos observar en la cotidianidad, en la vivencia de las personas. Decimos también la vivencia porque es muy interesante ver que últimamente esta tendencia de la investigación vivencial ha ido creciendo mucho, ¿no? Y ha ido desarrollándose para digamos, para revalorizar más los contextos locales, ¿no? El contexto de la vivencia y los saberes de las comunidades. Y desde una perspectiva de descolonización también veríamos cómo es que es ya no solo necesario, sino ya es imperativo, ya es urgente tratar de revalorizar y tratar de revitalizar y todos estos términos que se están manejando últimamente, porque vemos que hay muchas prácticas culturales en desaparición. Por lo tanto, es muy necesario a través de la investigación aplicada, investigación vivencial, comenzar a prestar atención a este tipo de fenómenos que están sucediendo, ¿no? A las mezclas de los códigos, a la alternación, a la alternancia de códigos, ¿no? Entonces, como un tercer punto que tenemos también, está la interferencia lingüística, ¿no? La interferencia, es decir, digamos, el resultado de la influencia que una lengua ejerce sobre otra, ¿no? Y que va a afectar a ciertas funciones gramaticales, en este caso, a la manera en la que se habla o a la manera incluso en la que se escribe, ¿no? Eh, hay este ejemplo que es muy bonito, que está en el sur, generalmente se escucha, en sur de Potosí, Tarija, tal vez un poco Sucre, se ha caído, ¿no? Se ha caído esa cierta modificación que se le hace a la palabra, porque hay una cierta interferencia lingüística también, ¿no? O si no, también en el lado andino, ¿no? Muchas personas, por no decir ciertas palabras aymaras, las trastocan de alguna forma, se va diferenciando. Entonces, en lugar de decir yocaya, que sería muchacho, niño, tal vez, yocaya, ¿no? Claramente tratando de castellanizarlo, ¿no? Hay una interferencia lingüística y hablamos de interferencia lingüística. Una expresión muy interesante también, que es muy difundida en muchos lugares, es el que es proveniente de la colonia también, es el Dios te pagará, que Dios te pague, ¿no? Eh, en el altiplano, en Aymara, se habla el Yuspajara, ¿no? Pero en el oriente se habla también, y se dice Yosoropay, ¿no? El Yosoropay. Y es una palabra muy difundida, está en muchos lugares para agradecer, ¿no? Que está implícita en muchas conversaciones. Y son estos pequeños aspectos, pequeñas cosas que podemos encontrar en el lenguaje, en el uso cotidiano del lenguaje, pero que sin embargo representan una gran importancia en el estudio lingüístico, ¿no? Y cuando estudiamos los aspectos lingüísticos de una población, no nos estamos tanto digamos, abocando a la parte positivista, cuantitativa, no nos estamos abocando a esa parte, digamos, dura, académica, ¿no? Sino más bien nos estamos abocando a la parte vivencial, cualitativa, nos estamos abocando un poco más a los aspectos que tienen que ver con la experiencia de las personas en sus contextos propios, a lo que hay que dar más valor. ¿Por qué? Porque estamos viendo también que las perspectivas emergentes, ¿no? Las nuevas perspectivas teóricas, ya no tienen tanta preeminencia hacia lo cuantificable duro, ¿no? Sino ya se tiene más preeminencia a entender por qué las cosas suceden como suceden. Esto desde ya desde las propuestas teóricas, ¿no? La deconstrucción, desde las propuestas teóricas de la investigación vivencial, las propuestas teóricas que nos hablan
de atender más bien a las formas que existen en la vida cotidiana de las personas, porque realmente ahí está el origen y las causas y las soluciones de los problemas, ¿no? No tanto en la operación de abstraer, en todo esto de convertir las realidades en estadísticas, sino más bien en observar las realidades tal cual la observan las personas que están viviendo en esos contextos, ¿no? Entonces, a partir de esta necesidad surge también la práctica de hacer los análisis lingüísticos, pero de una perspectiva más cultural, ¿no? Desde una perspectiva que tenga más importancia, los aspectos identitarios, los aspectos cotidianos, los aspectos de pertenencia, los sentires, los haceres de las personas, ¿no? En otras palabras, darle más importancia a los usos y costumbres de cada región, porque ahí están las vivencias y la riqueza cultural. Y parte de ello es la lengua, ¿no? Parte de ello es el idioma. Y por eso también nos abocamos a este punto. Una breve visión del aspecto histórico, ¿no? En situaciones de imposición cultural, decimos, por la colonia, que es lo que conocemos, que es parte también de nuestra realidad, de nuestra historia social, personal, porque vivimos siempre con ese fantasma, ¿no? De alguna forma, para decirlo de alguna forma, la colonia. Vivimos dentro de una mente también que tiene ciertos matices influenciados por la colonia. Entonces decimos que en estas situaciones el castellano se ha impuesto como una única lengua y ha llevado a una relación de desigualdad de los idiomas y culturas locales, ¿no? Y tanto ver en la práctica, en diferentes contextos, esta realidad se va reproduciendo, ¿no? Y va haciendo una y otra vez, se va viendo esta situación de desigualdad, ¿no? Al punto que lo que se relacione con estos saberes y conocimientos locales de las culturas, se desvaloriza, ¿no? En la práctica. Y es lo que no debería suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esta situación de imposición cultural es la que nosotros apuntamos a deconstruir, a analizar y, como dijo también nuestro colega José, es tratar de liberarnos. Sabemos que no es una cosa reciente, ¿no? Sino más bien es una cuestión, es decir, no es una cosa inmediata, ¿no? Sino que es más bien una parte de un proceso que es largo, ¿no? Como bien también lo mencionó, no sabemos realmente cuándo llega a materializarse del todo, pero sí sabemos que hay cada vez mucha más gente que está despertando de esta situación y dándose cuenta cómo es que las realidades se dan en esta situación de desigualdad. Entonces, esta situación, este aspecto histórico ha llevado a trabajar, no a trabajar, sino a que sea mucho más presente las relaciones de diglosia, ¿no? Entonces, hablar el idioma dominante para ser aceptado conlleva una situación de prestigio social. Y para poder ser aceptado, para poder ser de alguna forma, sí, aprobado por ciertas instancias, personas, etcétera, grupos, entonces se convierte el idioma en una condición de prestigio social también, de alguna manera. De la misma forma, este idioma, entonces, el idioma minoritario, por llamarlo de alguna manera, el hablar el idioma, ya sea el reconocerse como hablante quechua aymara, el reconocerse como hablante de etnias mojeñas, etcétera, significa, pues, ha terminado en la práctica, históricamente, ha terminado siendo una situación de desprestigio, ¿no? Pero que no debería ser así, ¿no? No debería ser así, sino más bien es un aspecto de enriquecimiento de la persona. Entonces, al respecto, vemos también cómo es que se ha dado la emergencia de este plurilingüismo en la educación, ¿no? Si antiguamente decimos que la escuela antiguamente ha cumplido de manera tradicional ese rol de reproducción de una lengua dominante y de una cultura occidental, al respecto, y este aspecto que ha contribuido al reconocimiento del castellano como una lengua de prestigio, ¿no?
para que al poseer este poder económico, político, social, también posee el poder cultural y lingüístico, y que por lo tanto obliga, ¿no?, a los miembros de una sociedad, de una comunidad, de alguna forma anexarse al habla del castellano. Entonces, analizando un poco más esa diglosia, nos dice el texto que no es otra cosa que el producto del desequilibrio resultante del conflicto social existente en una sociedad determinada. Y como resultado de un conflicto tal, una de las lenguas se erige como una lengua fuerte y la otra como lengua débil. Así se ha configurado históricamente y es eso precisamente lo que ha dado la necesidad, ¿no? Es lo que ha marcado la necesidad de la emergencia de un plurilingüismo en la educación. Las instancias en educación antiguamente han funcionado entonces como ese aparato de profundización de las desigualdades lingüísticas. Y no hablamos solamente de la escuela, ¿no? Ya lo mencionábamos, instancias de educación superior también, ¿no? Las universidades también han trabajado en ese sentido, ¿no? Y hasta ahora no se ve que estén viendo un cambio, ¿no?, en su enfoque. Pero sí, se han terminado, digamos, ubicando como estos aparatos de profundización de las desigualdades lingüísticas y culturales. La importancia para los individuos, entonces, siempre las vamos a resaltar, la importancia de los individuos de aprender, mantener y desarrollar sus idiomas como parte fundamental de este nuevo enfoque, ¿no?, de la educación, que toma en cuenta las diferentes lenguas y los diferentes idiomas. Realmente este es el momento en el que comenzamos ya a ver la importancia, ver los beneficios y ver que el hablar un idioma es precisamente eso, ¿no? Nos da las ventajas que nos da, nos permite, digamos, constituirnos como personas con una mayor riqueza cultural. Y bueno, ojalá también las diferentes instancias en todo el medio en el que vivimos puedan reconocerlo de esa manera. Pues bien, entonces, una vez más, hacemos hincapié en este punto, ¿no? El desarrollo de la personalidad es parte de la interacción social. Es decir, la personalidad de cada sujeto, de cada individuo, en este caso de cada niño, adolescente, de cada joven, surge, también es parte de su interacción social. Por lo tanto, es necesario analizar qué son los elementos que guían ese consumo, los consumos culturales que va a tener este joven, este adolescente, este niño, cuando en su proceso de aprendizaje de la lengua y aprendizaje de la cultura. Muchos niños, adolescentes, entonces, construyen su identidad en torno ¿a qué? A préstamos culturales, que tienen desde las redes sociales, desde sus celulares, que tienen desde los medios. Más antes era solamente la televisión, la radio, pero ahora ya son el internet, etcétera, ¿no? Pero ahí encuentran mucha fuente de préstamos culturales. Entonces, ¿qué sucede? Vemos en la realidad muchos adolescentes hablando con préstamos de algunas palabras en inglés, ¿no? Se hablan en su cotidianidad, ¿no? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo es tu ropa? ¿No? ¿Cómo es tu outfit? Son palabras que han venido ya con las redes sociales, ¿no? Algunos están aprendiendo a hablar mucho más con modismos mexicanos, con modismos peruanos, argentinos, y esto está conllevando también a una trastocación de esta identidad a partir de los consumos culturales, ¿no? Del desarrollo de la personalidad de los niños, de los adolescentes. Es muy común actualmente ver que cada vez hay muchos chicos que están comenzando a hablar con estos modismos mexicanos, ¿no? Uno ve en las escuelas cómo hay chicos que están comenzando a hablar y de la nada. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy fuerte también de las redes sociales que se producen en México. Entonces, y también modismos peruanos a través de
de productos peruanos que nos llegan, ¿no? Productos audiovisuales que nos llegan, y de la misma forma modismos argentinos, ¿no? Entonces decimos, la lengua es parte de la identidad y de la valoración personal. Entonces, ¿qué tipo de identidad y de valoración personal esperamos también si es que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están construyendo su identidad en torno a este tipo de préstamos, ¿no? Y ahí vemos una vez más la importancia de comenzar a entender la emergencia de la lengua, ¿no? El uso correcto de la lengua. Y también, ¿no? Para poder expresarse en una lengua, el individuo requiere sentirse validado en ese contexto lingüístico. Por lo tanto, vemos también, para hacer un poco de autoanálisis, cómo es que hay muchos niños, muchos adolescentes que no se sienten validados eh, dentro de su idioma, dentro tal vez del quechua, del bésiro, del aymara, de diferentes, del uruchipaya, ¿no? De los idiomas que podemos tener en nuestro contexto. Y hay veces que sería bueno generar un ambiente de validación en torno a eh, del uso de ese idioma, ¿no? De ese contexto lingüístico, para que de esa manera puedan más o menos comenzar a desarrollar ciertos patrones de identidad al respecto. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy, para poder dar un poco la reflexión y la pauta también para poder realizar las lecturas de la semana que tienen este mismo sentido y con la misma tónica es que las vamos a realizar, ¿no? Y bueno, estos son los principales aspectos que estamos trabajando ahora. Eh, Igual, si hubiera digamos, alguna opinión, algún aporte al respecto, o tal vez alguna experiencia, igual la podemos realizar en este momento, de manera que podemos ir también compartiendo un poco qué les ha parecido todo este aspecto que estamos, digamos, hablando esta sesión.